Cancelé mi boda por venganza. Estaba probándome mi vestido de novia cuando el gerente del hotel llamó. Señorita Valdés, alguien vino a arruinar el lugar de su gran boda, anunció, con una pizca de satisfacción en la voz. Debería venir a evaluar los daños. Me quedé paralizada. Había gastado la mitad de mis ahorros ganados con tanto esfuerzo en esta boda. ¿Quién se creía esa gente? Mañana sería el día en que me casaría con mi prometido de 7 años, Emiliano Torres. ¿Por qué alguien arruinaría nuestra boda ahora? Furiosa, le mandé un mensaje a Emiliano, agarré mi bolso y me dirigí al hotel de inmediato. Tan pronto como me acerqué a la entrada, pude escuchar el tono adulador del gerente. No sabía que la señora Torres podía ser tan hermosa. Realmente hacen la pareja perfecta. No es de extrañar que nunca se le vea con él mientras supervisa los preparativos. Ella no es quien dice ser, ¿verdad? Por favor, pásame tu número, señora Torres. Me encantaría contar con tu apoyo para los proyectos futuros del hotel. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Una mujer de curvas hipnotizantes y cabello largo y ondulado sostenía la tarjeta de presentación del gerente. «Con gusto», respondió ella. «Pero primero tengo que encargarme de una descarada. Recordaré tu ayuda de hoy». Entré al lugar con decisión. Las flores que había escogido con tanto cuidado estaban tiradas en el suelo. Botellas de champaña rotas cubrían el espacio. Cascos de huevos podridos y tomates aplastados estaban esparcidos por todas partes. El lugar donde debía celebrarse mi boda, que esa tarde parecía un sueño, ahora era un campo de batalla. Traté de contener mi ira lo mejor que pude. ¿Quién hizo esto? Oh, solté entre dientes. La mujer me dio una bofetada fuerte. Yo, tía Rodríguez. ¿Te acuerdas de mí? Es hora de que pagues por meterte entre Emiliano y yo. Tropecé por la fuerza del golpe. ¿Tía? El nombre me sonaba. ¿Quién? Claro. Emiliano había mencionado una vez que una colega más joven le había pedido ayuda para conseguir un trabajo. Ese era su nombre. Sonreí con desprecio. Emiliano, qué imbécil. Mi papá le había permitido asumir temporalmente la dirección de la empresa porque yo estaba embarazada, pero ahora actuaba como si siempre hubiera sido suyo el cargo y el título. Y encima tenía una amante a mis espaldas. ¿Quién te crees que eres? Tía empujó su celular hacia mi cara. En la pantalla había una foto de ella y Emiliano vestidos para una boda. Señaló otra foto donde Emiliano y yo recibíamos a los invitados en un evento. No, dime quién eres tú. Tomé esta foto con mi esposo hace unos 6 meses. ¿Cómo te atreviste a seducirlo? Gritó tía. ¿Seducirlo? ¡Qué ridículo! Agarré mi celular, lista para llamar a Emiliano y exigirle explicaciones. Tía me arrebató el teléfono de las manos y lo estrelló contra el suelo. ¿No sabes cuál es tu lugar? ¿Rompehogares? La voz de tía era tan fuerte que atrajo a una multitud. La gente se empezó a agrupar alrededor, señalándome y murmurando. Investigué un poco. El novio es el señor Emiliano, de la corporación Lomboto. Hoy en día los jóvenes hacen cualquier cosa por dinero y fama. Exacto. ¿Y ella es tan bonita? ¿Por qué él necesitaba...? El gerente corrió para calmar a tía. No se altere, señora Torres. Eso no es bueno para su salud. ¿Qué le parece una estancia en nuestra suite presidencial y un año de tratamientos de spa gratis? Estoy seguro de que eso aliviará su tensión. Finalmente se giró hacia mí y dijo, «Lo siento, señorita Valdés, pero ya no podremos celebrar su boda aquí». Me reí con desdén. «¿Ah, sí? ¿Y van a pagar la multa por cancelación?», respondí con frialdad. Observando la destrucción del lugar, miré fijamente a tía. «¿Y tú? ¿Vas a cubrir los $700,000 por esto?». Tía se rió con sarcasmo y de repente agarró mi cabello jalándome hacia ella. «¿Quién habló de compensación? Todo ese dinero era de mi marido. ¿Y ahora quieres que yo lo pague? ¡Descarada!». Sus ojos brillaron al ver la bolsa Hermès de cocodrilo edición limitada colgada en mi brazo. Gritó. «Me preguntaba por qué mi marido no me compró esa bolsa. Así que eras tú quien se quedó con lo que debía ser mío». Intentó arrebatarme la bolsa. Al principio quise resistirme, pero sinceramente, ¿por qué lastimarme en una pelea con una idiota? Solté la bolsa. Tía perdió el equilibrio con el movimiento brusco y terminó en el suelo. La multitud se apresuró a ayudarla y comenzaron a atacarme verbalmente. No sabía que este hotel aceptaba gente tan corriente como tú. No se preocupe, señora Torres. Todos vimos lo que pasó. Sabemos que ella la atacó. Eso mismo, señora Torres. Ah, y mi esposo trabaja para la corporación Lomboto. Sería un honor si pudiera hablar bien de él. ¿De verdad sabían la verdad? Emiliano no era más que un CEO de fachada. La empresa ni siquiera era pública. Y aún así, estos idiotas seguían adulándolo. Por suerte, mi papá me había avisado hacía unos días que transferiría gradualmente la propiedad de todas las demás empresas del Grupo Valdés a mi nombre, tan pronto como Emiliano y yo nos casáramos. Pensándolo ahora, parecía que la suerte estaba de mi lado. Tía se arregló el cabello, presumiendo, y señaló hacia mí.
¿La administración de este hotel permitirá que esta mujer mancille su reputación?, gritó al gerente. El hombre rió servilmente. Nuestras más sinceras disculpas, señora Torres. Gracias por ayudarnos a mejorar. Tía se burló y volcó el contenido de mi bolsa Hermes de cocodrilo. Las llaves de mi Rolls Royce deportivo y mi tarjeta bancaria negra y dorada cayeron entre las cosas esparcidas. ¡Parásita!, gritó tía. Le has estado chupando la fortuna a mi marido como una sanguijuela. De repente, tomó las llaves y pasó por mi cara, arañando mi piel. No mereces manejar un Rolls Royce. Alguien debería destruirlo. Tiró las llaves al suelo y las pisoteó hasta que quedaron inutilizables. Desafortunadamente, no había terminado de descargar su ira. Mi bolsa de cocodrilo se convirtió en su siguiente objetivo. Una asquerosa rompehogares como tú no merece una bolsa de $50,000. Tía se dirigió a la recepción y tomó unas tijeras enormes. Me quedé en shock al verla cortar la bolsa de un solo tajo, pero no intenté detenerla. Simplemente hice una nota mental de cuánto me debía. El dueño del hotel finalmente llegó. El gerente le susurró algo al oído. El propietario levantó la cabeza con una expresión sombría. Señorita Valdés, a partir de ahora, tiene prohibido entrar a nuestro hotel. No podía creerlo. ¿Cómo había logrado esta rompehogares engañar a todos de una sola vez? ¿Estás seguro?, pregunté. Me miró de arriba a abajo. Estoy seguro. Nuestro hotel valora la reputación y la clase, y usted no demuestra ninguno de los dos. No recibimos a personas como usted. Asentí. Muy bien, jefe. No es como si mi papá fuera el mayor accionista de este hotel. Vamos a ver cuánto se arrepiente alguien antes de hundirse por completo. Me agaché para recoger mi teléfono. Aprovechando el momento, tía pisó mi espalda. «Acabo de llamar a mi marido. Está en camino», proclamó llena de presunción. «Vamos a ver si todavía puedes mantener esa cara de superioridad cuando llegue». Ignorando el dolor, agarré su tobillo, la jalé y la hice caer con fuerza al suelo, golpeando el trasero. El gerente se puso pálido y corrió a ayudarla a levantarse. Señora Torres, ¿está bien? ¿Debo llamar una ambulancia?» «¿Ambulancia?», gritó. «No, quiero que arresten a esta mujer ahora mismo», espumaba de rabia. «Desgraciada, sedujiste a mi marido y me atacaste. Despídete de tu reputación a partir de ahora». El dueño del hotel, furioso por lo que hice, me señaló con enojo. «¿Cómo se atreve a lastimar a la señora Torres? Este hotel tiene cámaras de vigilancia en cada rincón. Ya llamé a la policía». La multitud, alimentada por un falso sentido de justicia, comenzó a señalarme y a gritar, erigiéndose como jueces morales. Algunos incluso llegaron a ser físicos, jalando mi cabello y rasgando mi blusa. «¿Cómo te atreves a atacar a alguien tan respetable como la señora Torres?», gritó uno. «Yo seré testigo a su favor hoy. No eres más que una rompehogares y una amenaza violenta». «Hagámosla viral», gritó otro. «El mundo necesita saber quién es realmente». Me empujaron hacia la entrada del salón donde debía celebrarse la boda. En el centro había una gran foto mía con Emiliano. Algunos miembros del grupo tomaron la imagen y la rompieron por la mitad. Los observé mientras destruían la foto. Todo lo que sentí fue rabia y desprecio. «Rómpanla, idiotas. Me están haciendo un favor y ni siquiera lo saben». «¿Conseguiste un buen ángulo?», preguntó tía con satisfacción, la voz cargada de triunfo. «Postéalo ahora. El mundo finalmente conocerá quién es ella en realidad». Apreté el celular con fuerza mientras los mensajes de Emiliano llegaban en cascada. ¡Ja! ¿Aún pensaba que me importaba lo que tenía que decir? Pasé la vista rápidamente por los mensajes. Previsiblemente, estaban llenos de excusas vacías y promesas huecas de explicarlo después. Lo bloqueé inmediatamente y envié un mensaje a mi secretaria. «La boda está cancelada. Dile a mi papá que deje de invertir en el Luxury Palace Hotel ahora. Emiliano está despedido de mi empresa». Tía me vio escribiendo en el celular y se lanzó hacia mí, los tacones resonando agresivamente en el piso. No tuve tiempo de moverme. Pisó con fuerza mi abdomen inferior, los tacones clavándose en mi piel como cuchillas. El dolor explotó por mi cuerpo. Me acurruqué en el suelo, jadeando débilmente. La multitud también soltó un suspiro, pero su preocupación duró poco. El dueño del hotel me miró fríamente. «Basta de teatro, señorita Valdés. No cubriremos ningún daño, ya que su boda fue arruinada por sus propias acciones. Esto no es nuestra responsabilidad». Hizo una pausa y añadió. «También le debe una disculpa a la señora Torres. Por el bien de su dignidad, hágalo ahora». El mundo parecía oscurecerse bajo el dolor, y solo pude mirarlo con puro odio. El gerente, de repente, señaló mis pantalones, su voz llena de pánico. «¡Sangre!». Miré hacia abajo. ¿Acaso mi bebé se había ido?
Por un momento vi el pánico cruzar el rostro de tía, pero rápidamente fue reemplazado por una sonrisa arrogante y maliciosa. Cruzó los brazos y se burló. Ah, ¿entonces creías que podías quedarte con una parte de la herencia de mi marido teniendo un hijo suyo? ¡Qué lástima! Tu plan fue arruinado. Parece que ni Dios quiere estar de tu lado. Me mordí el labio y luché por mantenerme consciente a pesar del dolor abrumador y el horror. Fue entonces cuando escuchamos pasos rápidos acercándose a la entrada. Una voz familiar gritó: ¡Gina! Levanté la cabeza con gran esfuerzo. Emiliano estaba atravesando la multitud, corriendo hacia mí. Sus guardaespaldas lo seguían de cerca. Ahí venía, el hombre que mantenía a una amante con mi dinero, y que ella creía que era suyo. No podía esperar para destruirlos a ambos. Todo ocurrió como una escena sacada de una telenovela dramática. Emiliano irrumpió en el hotel, atravesando a la multitud que se había formado en torno al escándalo. Vestía un traje impecable, pero su rostro traicionaba nerviosismo. Cuando me vio en el suelo, sangrando y sosteniendo mi abdomen, se apresuró a acercarse. Sus ojos intentaban expresar preocupación, pero yo ya no podía creer en ninguna de sus emociones. «Gina, ¿qué pasó?», dijo inclinándose hacia mí, ignorando momentáneamente a tía, que se cruzaba de brazos, lanzándome miradas triunfantes. Con toda la fuerza que me quedaba, lo aparté. No quería sus palabras vacías. No quería su teatro. La multitud, ansiosa por más drama, comenzó a murmurar. Algunos grababan con sus teléfonos, esperando ver algo que valiera la pena publicar en redes sociales. «¿Qué pasó?», repetí con voz fría, enfrentándolo directamente. «Eso debería preguntártelo a ti», aunque me detuve un momento, acariciando mi celular con un movimiento calculado. Creo que ya sé la respuesta. Emiliano se puso rígido. Sabía que yo tenía algo, pero no imaginaba qué. Aproveché su desconcierto para poner en marcha la primera fase de mi venganza. Con un movimiento lento pero deliberado, conecté mi celular a la pantalla gigante del salón, que aún colgaba intacta, esperando proyectar imágenes de lo que iba a ser el día más feliz de mi vida. En lugar de eso, ahora se convertiría en el escenario de la humillación más grande para Emiliano y su amante. Las luces del salón se apagaron, y un video comenzó a reproducirse. La multitud contuvo el aliento. En la pantalla aparecieron imágenes de Emiliano entrando a un lujoso restaurante en Polanco, seguido de tía. Ambos reían y se tomaban de la mano. Luego, la grabación cambió a un clip de los dos entrando a un hotel. Se veía claramente cómo Emiliano entregaba su tarjeta de crédito, una tarjeta que yo había pagado, para reservar una suite presidencial. «¡Apaga eso!», gritó Emiliano, su rostro rojo de ira y vergüenza. Intentó desconectar el cable, pero los guardias de seguridad del hotel intervinieron, impidiéndole acercarse. «¡No se atrevan a tocarlo!», vociferó tía, pero nadie la escuchó. El video continuó. Esta vez, mostré capturas de pantalla de mensajes entre Emiliano y tía. Palabras dulces y promesas vacías que él le enviaba mientras yo estaba en casa organizando nuestro futuro juntos. La multitud comenzó a murmurar, pero yo no había terminado. Guardé mi golpe final para el cierre. «Esto no es todo», dije, levantándome con dificultad y usando cada pedazo de energía que tenía. «Emiliano Torres, querido director ejecutivo de la Corporación Lomboto, ¿por qué no explicas esto?». Un nuevo documento apareció en pantalla. Era un informe financiero detallado. Mostraba cómo Emiliano había transferido grandes sumas de dinero de mi empresa, Valdez Group, a cuentas relacionadas con tía Rodríguez. Facturas de compras extravagantes, propiedades a su nombre y hasta los boletos de avión que usaron para su luna de miel secreta. Todo pagado con mi dinero. La sala estalló en gritos. Algunos miraban a Emiliano con repulsión. Otros empezaban a grabar con más fervor, sabiendo que esto sería material viral. «¡Es una mentira!», gritó Emiliano, tratando de recuperar el control. «¡Esto es un ataque! Ella está manipulando todo». Tía, por su parte, intentó defenderse. «No puedes probar nada. Esto es difamación. Yo soy la esposa legítima de Emiliano». Me reí amargamente. «¿Esposa legítima? Tía querida, tú no eres más que una oportunista. Todo lo que tienes, todo lo que usas, fue pagado con mi dinero. Emiliano no tiene absolutamente nada. Él no es más que un empleado, un director de fachada. Y tú no eres nadie». La multitud, antes hostil hacia mí, empezó a cambiar de bando. Las palabras se extendían como fuego, y alguien incluso decidió transmitir en vivo lo que estaba ocurriendo. El dueño del hotel, que había llegado hace poco, estaba pálido. Sus ojos se movían entre Emiliano y yo, como si calculara cuánto tiempo tardaría en perderlo todo si seguía apoyándolos. «Señor Valdés», empezó a decir, pero lo interrumpí. «No, mi apellido es Valdez, no Torres».
Y usted cometió el error de subestimarme. Le sugiero que empiece a pensar en cómo manejará las repercusiones de todo esto. Tía, desesperada, me lanzó una mirada venenosa. «¡Eres una maldita bruja!», gritó, acercándose a mí con intención de golpearme otra vez. Pero esta vez fui más rápida. Sujeté su muñeca y la torcí ligeramente, lo suficiente para que sintiera que no tenía poder sobre mí. «Tía, te aconsejo que guardes tus energías. Las necesitarás cuando termines en la cárcel por complicidad en el fraude financiero». La multitud jadeó, sorprendida por mi afirmación, pero yo sabía que tenía pruebas suficientes para hundirlos a ambos, y no pensaba detenerme. Cuando las sirenas de la policía comenzaron a escucharse a lo lejos, sonreí. Este era solo el comienzo. La llegada de la policía al hotel fue el punto de quiebre. Las luces rojas y azules iluminaban la entrada del Luxury Palace, mientras los oficiales ingresaban al caos con autoridad. La multitud, que había estado disfrutando del drama, se apartó, pero no dejaron de grabar. Todos querían ser los primeros en publicar el desenlace. Los oficiales me ayudaron a levantarme del suelo. Sentí un dolor agudo en el abdomen, pero me las arreglé para mantenerme firme. No iba a permitir que Tía y Emiliano pensaran que me habían roto, porque no lo habían hecho. La fuerza de mi rabia y mi determinación me mantenía de pie. Uno de los oficiales, al ver mi estado, se dirigió a Emiliano con tono severo. «¿Es usted el señor Emiliano Torres?», preguntó, mientras otro oficial sujetaba a Tía por el brazo, impidiendo que se acercara más. «Sí, soy yo, pero esto es un malentendido», respondió Emiliano rápidamente, intentando recuperar el control de la situación. Su voz era tensa, casi suplicante. «¿Un malentendido?», intervine con un tono gélido que hizo callar a todos en el salón. «Oficial, este hombre y esa mujer han estado usando mi dinero y mis empresas para financiar su estilo de vida, mientras me difamaban públicamente. Todo lo que necesitan está en los documentos que les envié hace unos minutos». Emiliano giró hacia mí con los ojos desorbitados. «Gina, esto no es necesario. Podemos hablar, podemos arreglarlo entre nosotros. Tú sabes que te amo, que todo esto es un malentendido». Lo miré con desprecio. «¿Hablar? Ya no tienes nada que decirme, Emiliano. Todo lo que hiciste está documentado. Tú no amas a nadie más que a ti mismo y a tu cartera, que por cierto yo llené». Los oficiales comenzaron a interrogar a Emiliano y Tía. La multitud, ahora abiertamente de mi lado, abucheaba a la pareja. Algunos incluso gritaban insultos, disfrutando de su humillación pública. «¡Parásitos!», gritó alguien del fondo. «Eso les pasa por jugar con una Valdés», agregó otro. Mientras los oficiales escoltaban a Emiliano y Tía fuera del hotel para ser llevados a la estación de policía, el dueño del hotel se me acercó con una expresión nerviosa. Su voz era casi un susurro. «Señorita Valdés, creo que esto ha sido un terrible malentendido. Por favor, permítame resolverlo. Estoy seguro de que podemos llegar a un acuerdo». Lo miré con frialdad. «¿Un acuerdo?», repetí lentamente, dejando que el peso de la palabra lo llenara de pavor. «Usted permitió que su personal me humillara públicamente, y peor aún, apoyó a estos dos estafadores. Su hotel es una vergüenza para la industria. Créame, este será su último evento». El hombre palideció. Sabía que no estaba bromeando. Cuando finalmente salí del hotel, un grupo de reporteros esperaba afuera. Las cámaras apuntaron hacia mí y los micrófonos me rodearon, pero no les di el gusto de verme abatida. Me enderecé y caminé hacia mi auto con la dignidad que Emiliano y Tía habían intentado arrebatarme. Antes de subir, lancé una última declaración que sería la comidilla de los medios durante semanas. Hoy descubrimos la verdad, pero esto es solo el principio. Aquellos que intentaron destruirme pronto aprenderán que una Valdés no se rinde. Nunca. En los días que siguieron, la caída de Emiliano fue rápida y dolorosa. Bloqueé todas sus cuentas, cancelé sus tarjetas y aseguré que no tuviera acceso a ni un solo centavo de mis empresas. Los abogados de mi familia iniciaron demandas civiles y penales en su contra, y pronto, su rostro apareció en todos los periódicos y canales de noticias. De CEO a estafador, la doble vida de Emiliano Torres, decía uno de los titulares. Tía, por su parte, enfrentó su propia ola de desgracias. Su reputación, que alguna vez había sido superficialmente impecable en los círculos sociales de Ciudad de México, quedó completamente destruida. Nadie quería asociarse con una mujer acusada de vivir a expensas del dinero robado. Fue despedida de su puesto en una agencia de modelos, y algunos de sus amigos más influyentes la eliminaron de sus redes sociales. Mientras tanto, yo me encargué de asegurarme de que cada rincón de sus vidas fuera un recordatorio constante de lo que habían perdido. Compré discretamente la casa de lujo donde vivían juntos, y una semana después de la compra, envié una orden de desalojo. Cuando Emiliano intentó contactar a antiguos socios para pedir ayuda,
lo recibieron con indiferencia o rechazo. Nadie quiere trabajar con un hombre que no pudo sostener su propio imperio, le dijo uno de ellos, según me enteré por un informante. Tía también intentó buscar consuelo en Emiliano, pero él, al ver que su relación con ella solo lo hundía más, la abandonó. No puedo cargar con tus problemas también, tía, le habría dicho, según rumores. Irónicamente, los dos terminaron solos y arruinados, dependiendo de la caridad de familiares distantes y amigos que los ayudaron por lástima. Mientras ellos se desmoronaban, yo florecía. A pesar de todo, me sentía más fuerte que nunca. Mi equipo de abogados y contadores trabajó sin descanso para reorganizar las empresas del Grupo Valdez bajo mi control absoluto. En pocas semanas, los números comenzaron a subir y mi imagen pública se convirtió en la de una mujer resiliente, capaz de transformar la adversidad en éxito. Pero esto aún no había terminado. Una tarde, mientras revisaba documentos en mi oficina, mi secretaria me entregó un sobre sellado. Al abrirlo, descubrí algo inesperado: un contrato antiguo firmado por Emiliano y un nombre que no reconocía. La fecha era de hace 5 años. Las palabras eran claras: acuerdo confidencial para apropiación indebida de bienes. Mis ojos se entrecerraron al leer el nombre del otro firmante. Esto no era solo una traición financiera. Había algo más oscuro detrás. Las primeras luces de la mañana apenas iluminaban Ciudad de México cuando me desperté en mi suite del St. Regis. Había pasado días largos reorganizando mi vida y mis empresas, pero mi mente seguía volviendo al Luxury Palace Hotel. Ese lugar se había convertido en el símbolo de una humillación que no estaba dispuesta a dejar pasar. No solo Emiliano y tía debían pagar por sus actos. El hotel, con su despreciable personal y dueño servil, también tendría que enfrentar las consecuencias. Esa misma mañana, convoqué una reunión con mi equipo legal y financiero. Alrededor de la gran mesa de mármol de mi oficina, los mejores abogados y asesores del Grupo Valdez esperaban instrucciones. Todos sabían que algo importante estaba por venir. Necesito un informe completo sobre el Luxury Palace Hotel, dije, paseando la mirada por cada rostro en la sala. Quiero conocer su situación financiera, sus accionistas y, sobre todo, cualquier irregularidad que puedan encontrar. Uno de los abogados levantó la mano con cautela. Señorita Valdez, ¿quiere que esto se maneje de forma privada o pública? Sonreí. La pregunta era innecesaria. Todos en la sala sabían cuál sería mi respuesta. Quiero que el mundo vea cómo se derrumba. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Mi equipo descubrió rápidamente que el Luxury Palace no era tan sólido como aparentaba. El hotel enfrentaba problemas financieros desde hacía años y dependía casi exclusivamente de las inversiones del Grupo Valdez para mantenerse a flote. También encontraron pruebas de corrupción. El gerente y algunos empleados habían desviado fondos destinados al mantenimiento y la renovación del lugar. Esto era oro puro. Llamé al dueño del hotel, un hombre llamado Roberto Méndez, para una reunión. Lo cité en mi oficina, donde planeaba hacerle entender que estaba a punto de perderlo todo. Cuando llegó, su actitud arrogante contrastaba con su posición precaria. Aún no sabía lo que tenía preparado para él. Señorita Valdez, dijo estrechando mi mano con un apretón forzado. Estoy seguro de que podemos resolver cualquier malentendido. Luxury Palace siempre ha valorado a sus clientes más importantes, como usted y su familia. ¿Malentendido?, respondí, inclinándome hacia adelante con una sonrisa fría. Señor Méndez, no estoy aquí para resolver nada. Estoy aquí para informarle que mis inversiones en su hotel se han terminado. Además, he iniciado una auditoría financiera que pronto se convertirá en una investigación penal. El hombre palideció. Su sonrisa desapareció como si nunca hubiera existido. Eso sería un golpe devastador para nosotros. Por favor, señorita Valdez, seguramente hay algo que podamos ofrecerle para reconsiderar. «Ofrecerme», lo interrumpí, disfrutando de su incomodidad. Usted y su personal se burlaron de mí y respaldaron a un par de estafadores que casi arruinan mi vida. No hay nada que puedan ofrecerme. Méndez intentó mantenerse firme, pero su nerviosismo lo traicionaba. Finalmente, dejó escapar un suspiro derrotado. ¿Qué espera ganar con esto? Me recosté en mi silla, disfrutando de la posición de poder. Esto no se trata de ganar. Se trata de darles a usted y a todos los demás una lección. Nunca subestimen a una Valdez. En menos de un mes, el Luxury Palace Hotel se había convertido en un caso de estudio sobre cómo no manejar un negocio. Las pruebas de corrupción y mala gestión que mi equipo recopiló no solo llevaron al despido del gerente y otros empleados, sino también al cierre temporal del hotel. Roberto Méndez fue forzado a vender su participación mayoritaria. Y adivinen quién la compró. Yo. La compra se manejó con discreción, pero cuando la noticia salió a la luz, fue como una bomba. Los medios cubrieron la historia con titulares como «De enemiga a dueña».
Gina Valdés toma el control del Luxury Palace Hotel. Decidí usar el lugar como un símbolo de mi victoria. Después de una renovación completa, lo transformé en un espacio moderno y exclusivo. Pero lo mejor fue el evento de inauguración, una gala para la élite empresarial y social de México. La noche de la gala, el hotel brillaba como nunca antes. Las luces decorativas iluminaban la fachada renovada y una alfombra roja recibía a los invitados. Yo llegué en mi Rolls Royce deportivo, el mismo que tía había intentado destruir. Mi vestido de diseñador, un corte impecable en rojo carmesí, no dejaba dudas de quién era la reina de la noche. Dentro, los invitados brindaban con champaña mientras admiraban el nuevo diseño del hotel. Cada detalle estaba pensado para reflejar lujo y poder, desde los arreglos florales hasta el menú creado por un chef galardonado. Mientras recorría el salón, aceptando felicitaciones y estrechando manos, me detuve frente a un gran mural que había mandado instalar. Representaba a un fénix, el ave mítica que renace de sus cenizas. Era un recordatorio sutil, pero poderoso, de mi resurgimiento. De pronto, una presencia familiar llamó mi atención. En un rincón del salón, Roberto Méndez se encontraba con un grupo pequeño de invitados, claramente incómodo. Lo había invitado intencionalmente para que viera lo que había hecho con su antiguo hotel. Me acerqué con una copa de champaña en la mano. «Roberto», dije con una sonrisa que no alcanzaba mis ojos. «¿Qué opinas del lugar?» El hombre tragó saliva, evitando mi mirada. «Es impresionante. Ha hecho un trabajo increíble». «Gracias», respondí, alzando mi copa. «Es sorprendente lo que se puede lograr cuando las cosas están en las manos correctas». Se alejó rápidamente, dejando claro que no podía soportar la humillación. Mientras la noche continuaba, alguien se me acercó con un sobre. Era mi secretaria, quien había recibido un paquete anónimo minutos antes. Lo abrí con curiosidad, encontrando una serie de fotografías y documentos. Mis ojos se entrecerraron al reconocer uno de los rostros en las fotos. Era Emiliano, pero no estaba solo. Había otro hombre, desconocido para mí, pero lo suficientemente prominente como para que mi instinto me advirtiera que había algo más grande en juego. El contenido del sobre sugería que Emiliano y su misterioso acompañante habían estado planeando algo mucho antes de que descubriera su traición. Algo que, si lo desenterraba por completo, podría cambiarlo todo. El sobre que recibí aquella noche en la gala no me dejó dormir. Mientras los demás celebraban mi éxito en el renovado Luxury Palace, yo me encerré en mi oficina privada del hotel, observando cada detalle de las fotos y documentos. Había algo en el hombre que aparecía junto a Emiliano, algo familiar que no lograba ubicar. La primera imagen era una fotografía de Emiliano estrechando la mano de un hombre robusto, de cabello corto y una cicatriz en la mejilla. El fondo parecía ser un almacén, con cajas de madera apiladas. En la siguiente, ambos aparecían revisando papeles, claramente serios. Pero lo que realmente captó mi atención fue un documento. Aunque estaba parcialmente tachado, algunas palabras clave se podían leer. Transferencias, cuentas offshore y Grupo Valdés. Mi mente trabajaba a toda velocidad. Emiliano no solo me había robado dinero para mantener su vida de lujos con tía. Esto era mucho más grande. Había movido fondos de mis empresas a cuentas que podrían estar involucradas en actividades ilegales. No podía ignorar esto. Si Emiliano había trabajado con alguien más para defraudarme, era hora de sacar a la luz toda la verdad. A la mañana siguiente convoqué a mi equipo de investigadores privados. Les entregué las fotos y los documentos del sobre, junto con instrucciones claras. «Encuentren a este hombre», les dije, señalando al desconocido de la cicatriz. «Quiero saber quién es, qué hace y cómo está relacionado con Emiliano». Mientras ellos trabajaban, yo me encargué de acelerar la caída de mis enemigos. Emiliano y tía ya estaban en un punto bajo, pero no era suficiente. Quería que sintieran el peso total de lo que habían hecho. Comencé con Emiliano. Había estado viviendo en casa de su hermana, según los informes de mis contactos. Desde que fue despedido y enfrentaba múltiples demandas, había perdido todo: su reputación, sus bienes y el respeto de quienes antes lo adulaban. Pero su arrogancia seguía intacta. Una mañana, mientras revisaba los reportes diarios, recibí una notificación interesante. Una transferencia que Emiliano había hecho a su cuenta personal meses atrás fue rastreada hasta un banco en las Islas Caimán. Mi equipo financiero confirmó que esa cuenta aún tenía fondos suficientes para cubrir parte de las deudas que debía a mi empresa. Con esa información en mano, ordené congelar la cuenta. Esa misma tarde, Emiliano intentó retirarse un último monto, solo para descubrir que no tenía acceso. El mensaje fue claro: no había escapatoria. Tía, por otro lado, enfrentaba una humillación más lenta y pública. Sin dinero ni apoyo, intentó regresar al mundo social con el que alguna vez estuvo obsesionada. Sin embargo,
Los círculos exclusivos de Ciudad de México la habían rechazado completamente. Algunos de sus antiguos amigos incluso compartieron capturas de mensajes en los que tía les pedía ayuda económica, solo para burlarse de ella en redes sociales. Pero mi golpe maestro llegó unas semanas después. Una de las propiedades que había comprado recientemente incluía la casa donde tía estaba viviendo. Discretamente envié un aviso de desalojo, dándole 30 días para salir. Cuando tía recibió la carta, según mis informantes, destrozó lo poco que quedaba en el lugar. Las fotografías que obtuve después mostraban su desesperación, ropa tirada, muebles rotos y un mensaje pintado en la pared que decía: «Esto no ha terminado». No me preocupaba. Sabía que su capacidad de pelear estaba al borde de la extinción. Mientras tanto, mis investigadores lograron identificar al hombre de la foto. Su nombre era Héctor Ruiz, un empresario con una reputación cuestionable. Héctor había sido acusado en el pasado de manejar negocios turbios, incluyendo contrabando y lavado de dinero. Su conexión con Emiliano confirmaba mis sospechas. No solo me habían traicionado en el ámbito personal, sino que habían intentado usar mis empresas para actividades ilegales. El hallazgo abrió una puerta peligrosa pero necesaria. Necesitaba pruebas contundentes antes de enfrentarlos. Un mes después, el caos alcanzó a Emiliano y tía simultáneamente. Él, sin opciones, me contactó directamente por primera vez desde el escándalo inicial, a través de un correo electrónico que casi ignoré. Suplicaba verme. «Gina, por favor, necesito explicarte. No puedo vivir así. Cometí errores, lo sé, pero no merezco esto». Lo leí varias veces antes de decidir mi respuesta. No planeaba darle ni un respiro. «Emiliano», escribí con frialdad calculada, «te daré una oportunidad de explicarte, pero no será en privado. Nos veremos en mi oficina mañana. Espero que tengas algo interesante que decir». La mañana siguiente, Emiliano llegó con el semblante cansado. Vestía un traje que alguna vez habría sido elegante, pero ahora parecía deslucido. Cuando entró en mi oficina, su mirada estaba llena de una mezcla de miedo y esperanza. «Gina, gracias por verme», empezó, con voz temblorosa. Lo interrumpí de inmediato. «Corta la actuación. ¿Qué quieres?» Emiliano tragó saliva. «Solo quiero arreglar las cosas. Si me das una segunda oportunidad, prometo compensarte». Me reí. Fue una risa amarga, cargada de todo el desprecio que sentía por él. ¿Compensarme? Emiliano, tú no tienes nada que ofrecerme. Y antes de que intentes negarlo, ya sé todo sobre Héctor Ruiz. Su rostro palideció. Yo no sabía en lo que me estaba metiendo, balbuceó. Héctor me engañó. Ahórrate tus excusas. Mi equipo ya está trabajando en un caso que entregaremos a las autoridades. Tú y Héctor enfrentarán cargos. Y te aseguro que no saldrás de esta sin pagar. Emiliano intentó protestar, pero lo ignoré. La reunión terminó en minutos, y él salió de mi oficina derrotado. Esa noche, recibí un mensaje de uno de mis contactos. Héctor Ruiz había sido alertado sobre mi investigación y estaba preparando su defensa. Pero lo que más llamó mi atención fue una frase. «Parece que hay más personas involucradas de las que creíamos». Mis manos temblaron ligeramente mientras procesaba la noticia. Esto no era solo una traición personal. Había algo mucho más grande detrás. El mensaje que recibí aquella noche era claro. Lo que Emiliano y Héctor habían hecho no era un simple caso de fraude o abuso de confianza. Había más personas involucradas, y la trama se extendía más de lo que jamás imaginé. Aunque la idea de enfrentar algo tan grande era aterradora, también me llenó de una nueva determinación. No iba a dejar que nadie, absolutamente nadie, pensara que podía jugar conmigo y salir ileso. La primera tarea era averiguar quiénes más estaban involucrados. Reuní a mi equipo de investigadores y les pedí que rastrearan cualquier conexión entre Héctor Ruiz y figuras clave del mundo empresarial y político de México. En cuestión de días, comenzaron a aparecer nombres. Algunos eran conocidos, empresarios influyentes, políticos de alto rango y, sorprendentemente, antiguos socios de mi propia familia. «Esto es más grande de lo que imaginábamos, señorita Valdés», me dijo uno de los investigadores, colocando un informe frente a mí. Héctor no solo estaba lavando dinero a través de cuentas offshore, también utilizó los fondos para financiar campañas políticas y comprar propiedades estratégicas en Ciudad de México. Pasé los ojos por el informe, y cada palabra parecía encender una chispa de furia en mi interior. Emiliano había sido solo una pieza en un juego mucho más peligroso. Ahora sabía que no podía detenerme en él ni en Héctor. Necesitaba destruir toda la red. Mientras tanto, mi ascenso en el mundo empresarial continuaba a un ritmo imparable. Las empresas del Grupo Valdez estaban prosperando bajo mi liderazgo, y mi reputación como una mujer fuerte y resiliente crecía. Los medios me buscaban para entrevistas, y cada aparición pública reforzaba mi imagen.
Una tarde, mientras salía de una reunión con inversionistas, un periodista me abordó con una pregunta que reflejaba el interés del público. Señorita Valdés, después de todo lo que ha enfrentado, ¿cómo mantiene su enfoque en los negocios y no en la venganza? Sonreí, pero mi respuesta fue intencionalmente ambigua. ¿Quién dijo que no puedo hacer ambas cosas? La frase fue titular en los periódicos al día siguiente, y mis seguidores en redes sociales la convirtieron en un lema. Parecía que mi lucha no solo era mía, había inspirado a otras personas que también habían sido traicionadas o subestimadas. Unos días después, recibí una invitación inesperada. Era para una gala organizada por uno de los empresarios más influyentes de México, un hombre llamado Álvaro Martínez. Aunque no lo conocía personalmente, su nombre había surgido en los informes sobre la red de Héctor Ruiz. Decidí asistir, no solo para investigar, sino también para demostrar que no temía enfrentar a quienes estaban detrás de esta conspiración. La noche de la gala, el ambiente era elegante y opulento. El salón, decorado con candelabros y arreglos florales, estaba lleno de figuras prominentes. Álvaro, un hombre de unos 50 años con una sonrisa calculadora, me recibió personalmente. Gina Valdés, un placer finalmente conocerte en persona, dijo estrechando mi mano con fuerza. He oído mucho sobre ti. Tu habilidad para superar adversidades es admirable. Gracias, señor Martínez. Es un honor estar aquí, respondí, devolviéndole la sonrisa, aunque sentía un nudo en el estómago. Sabía que sus palabras eran un disfraz para evaluar mis intenciones. A lo largo de la noche, mantuve conversaciones estratégicas con varios invitados, buscando pistas sobre la conexión de Álvaro con Héctor. No pasó mucho tiempo antes de que algo llamara mi atención. Cerca del bar, vi a uno de los antiguos contadores de Emiliano hablando con Álvaro. Me acerqué discretamente y escuché parte de la conversación. Todo está bajo control, decía el contador. Héctor está manejando la situación. Nadie sospecha de nosotros. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Así que Álvaro estaba involucrado. Esto significaba que estaba en el lugar correcto, pero también que necesitaba ser extremadamente cuidadosa. Esa misma noche, regresé a mi oficina y revisé los informes más recientes. La conexión entre Álvaro y Héctor era clara, pero lo que me sorprendió fue descubrir que Emiliano aún estaba en contacto con ellos. A pesar de su caída, parecía que todavía intentaba ser parte del juego. Decidí que era hora de tomar medidas más drásticas. Convocaría una reunión con los accionistas principales del Grupo Valdés para exponer lo que sabía sobre Héctor, Álvaro y su red. También presentaría un plan para proteger nuestras empresas de futuros ataques. Quería que todos supieran que estaba un paso adelante. Días después, la reunión se llevó a cabo en una sala de conferencias de mi edificio corporativo. Los accionistas, algunos de los cuales habían sido escépticos sobre mi capacidad para liderar, me miraron con atención mientras les mostraba las pruebas. Héctor Ruiz, junto con varios de sus asociados, ha estado utilizando nuestras empresas como una herramienta para sus actividades ilícitas, expliqué, proyectando las fotos y documentos en una pantalla. Este es el alcance de su operación, y aquí está nuestro plan para detenerlos. La sala quedó en silencio por un momento, pero pronto los accionistas comenzaron a asentir. Sabían que estaba protegiendo no solo mi legado, sino también sus inversiones. Mientras consolidaba mi poder, Emiliano y Tía continuaban cayendo en desgracia. Emiliano intentó nuevamente contactarme, pero esta vez no respondió a un correo o mensaje. Se presentó en la recepción de mi oficina, exigiendo verme. Mi asistente me avisó, pero lo hice esperar por horas antes de finalmente salir. ¿Qué haces aquí, Emiliano?, pregunté con los brazos cruzados y una expresión implacable. Gina, por favor, necesito tu ayuda. Héctor me está presionando para que le pague una deuda. No sé qué hacer. Me reí. Era una risa fría, llena de desprecio. ¿Ayudarte? Emiliano, tú cavaste tu propia tumba. Ahora enfréntalo. Lo dejé ahí, en la recepción, mientras regresaba a mi oficina. Pero algo me decía que esta no sería la última vez que lo vería. El juego apenas comenzaba. El amanecer en Ciudad de México trajo consigo una sensación de anticipación. En los últimos días, cada pieza del rompecabezas se había alineado y estaba lista para dar el golpe final. Había trabajado en silencio, recopilando pruebas y preparando una exposición pública que no solo destruiría a Héctor Ruiz, sino también a todos los que estaban involucrados en su red. Mi equipo había encontrado algo que cambiaría todo: un correo electrónico encriptado que Héctor envió a Álvaro Martínez. En él discutían un plan para usar una de mis subsidiarias como fachada para lavar dinero. Lo más impactante era que Emiliano estaba copiado en el mensaje. Él no era solo un peón, había sido un socio activo en la conspiración. Señorita Valdés, ¿está segura de que quiere proceder con esto públicamente?, me preguntó uno de mis abogados mientras revisábamos los detalles de la presentación que haríamos esa tarde. Por supuesto.
respondí con una mirada firme. Quiero que el mundo vea exactamente quiénes son estas personas y lo que intentaron hacer. Nadie volverá a subestimarme. El evento fue organizado en un auditorio del Grupo Valdés, y aunque oficialmente se presentaría como una actualización corporativa, los medios y figuras clave del mundo empresarial ya estaban al tanto de que algo grande ocurriría. La sala estaba llena de periodistas, accionistas y líderes de opinión, todos esperando lo inesperado. Subí al escenario con una calma estudiada. Vestía un traje blanco impecable, un color que elegí deliberadamente para contrastar con la oscuridad de lo que estaba a punto de revelar. Buenos días a todos, comencé, dejando que mi voz resonara en la sala. Hoy estamos aquí para hablar de algo más que negocios. Estamos aquí para exponer la verdad. Con un clic en el control remoto, las pantallas detrás de mí se iluminaron, mostrando los correos electrónicos, registros financieros y fotografías que incriminaban a Héctor, Álvaro y Emiliano. Cada evidencia era más devastadora que la anterior. Por años, Héctor Ruiz y sus asociados han utilizado métodos ilegales para enriquecerse a expensas de otros. Pero lo que hace esto personal para mí es que intentaron usar mi empresa, mi legado, como herramienta para sus crímenes. La sala quedó en silencio absoluto. Podía sentir la tensión en el aire, la mezcla de sorpresa e indignación. Y no lo hicieron solos. Continué, revelando los nombres de todos los involucrados, incluido Emiliano. Cuando su rostro apareció en la pantalla, hubo un murmullo generalizado. Muchos de los presentes lo reconocieron, y algunos incluso habían trabajado con él. Emiliano Torres, alguien en quien confié durante años, no solo traicionó mi confianza personal, también participó activamente en esta red de corrupción. Las cámaras captaron cada palabra, y sabía que en ese momento el mundo estaba viendo. Mientras continuaba mi presentación, un equipo de la Policía Federal ingresó al auditorio. Había coordinado con ellos para que arrestaran a Héctor, Álvaro y otros que estaban presentes. Fue un espectáculo cuidadosamente orquestado. Uno por uno, los involucrados fueron escoltados fuera de la sala, esposados, mientras los periodistas capturaban cada detalle. Pero Emiliano no estaba allí. Sabía que sería el último en caer. Horas después del evento, mientras revisaba los titulares en mi oficina, recibí una llamada de mi equipo de seguridad. Emiliano había intentado entrar al edificio, esta vez con una actitud desesperada. «Déjenlo pasar», les dije, sabiendo que esto sería la confrontación final. Cuando Emiliano entró a mi oficina, su apariencia era la de un hombre derrotado. Ya no era el hombre seguro de sí mismo que conocí, ni siquiera el que suplicaba hace unas semanas. Era una sombra, alguien que sabía que no tenía escapatoria. «Gina», comenzó, pero lo interrumpí. «Cállate», dije con una frialdad que lo hizo estremecerse. «No quiero escuchar ninguna excusa más». Emiliano se dejó caer en la silla frente a mi escritorio, hundiendo la cabeza entre las manos. «Lo arruiné todo», murmuró, casi para sí mismo. Pensé que podía manejarlo, pero Héctor me manipuló. Yo solo quería ser alguien importante, alguien que pudiera estar a tu nivel. Lo miré, sintiendo una mezcla de lástima y desprecio. ¿A mi nivel? Emiliano, tú nunca estuviste ni siquiera cerca. Y ahora pagarás por todo lo que hiciste. Le mostré un documento en el que se detallaban los cargos legales en su contra, incluyendo fraude, conspiración y lavado de dinero. Su rostro se descompuso mientras lo leía. «Por favor, Gina, si alguna vez significó algo para ti nuestra relación, ayúdame». Me incliné hacia él, dejando que viera la dureza en mis ojos. «Lo único que significas para mí ahora es una lección de lo que nunca volveré a permitir en mi vida». Llamé a los guardias, que entraron para escoltarlo fuera del edificio. Emiliano miró hacia atrás una última vez, como si esperara que cambiara de opinión, pero no lo hice. Esa noche, celebré el éxito de mi plan con un pequeño grupo de aliados cercanos. Mientras levantábamos nuestras copas para brindar, sentí una paz que no había experimentado en mucho tiempo. Había desmantelado una red de corrupción, recuperado mi legado y demostrado que nadie podía cruzarse en mi camino sin enfrentar las consecuencias. Pero no era solo el final de una batalla, era el comienzo de algo más grande. Había aprendido que el verdadero poder no radica solo en la riqueza o el éxito, sino en la capacidad de levantarse y luchar por lo que es justo. La calma después de la tormenta es un concepto curioso. Para mí, no fue un regreso al punto de partida, sino una transición a un nuevo nivel de fortaleza y claridad. Había desmantelado a mis enemigos y recuperado lo que me pertenecía, pero eso no significaba que las piezas del juego estuvieran completamente en su lugar. Cada uno de los involucrados tenía un camino que recorrer, y yo, desde mi posición, aseguré que cada uno enfrentara las consecuencias de sus acciones. El hombre que una vez creí amar terminó en un lugar que nunca imaginé, una celda fría en el reclusorio norte.
Su papel en la red de corrupción de Héctor Ruiz no solo lo convirtió en un paria social, sino también en un criminal condenado. Durante el juicio, su rostro reflejaba una mezcla de desesperación y arrepentimiento, aunque para mí era demasiado tarde para que esas emociones significaran algo. Las sentencias fueron claras. Emiliano recibió una pena de 12 años por fraude y conspiración, sin derecho a libertad condicional antes de cumplir al menos la mitad. Según las cartas que intentó enviarme desde la cárcel, todas ignoradas, se quejaba de las condiciones en prisión y de cómo había perdido todo. Pero lo que más me llamó la atención fue una línea en particular. Gina, siempre serás mi mayor arrepentimiento. Lástima. No era mi responsabilidad aliviar su culpa. La caída de tía fue tanto pública como humillante. Sin recursos ni aliados, intentó regresar al mundo de la moda, pero ninguna agencia quería asociarse con alguien cuyo nombre estaba ligado al escándalo. Las redes sociales no fueron amables con ella. Los memes y burlas la siguieron durante meses, y algunos la apodaron la amante caída. Eventualmente, fue vista trabajando como vendedora en un centro comercial de mediana categoría, un destino irónico para alguien que había disfrutado del lujo que no le pertenecía. Lo último que supe de ella fue que había intentado mudarse a Guadalajara para empezar de nuevo, pero incluso allí su reputación la perseguía. Héctor intentó escapar del país cuando las autoridades comenzaron a cerrar el cerco en torno a su red. Sin embargo, mis contactos en la policía aseguraron que no fuera lejos. Fue arrestado en el aeropuerto de Cancún mientras intentaba abordar un vuelo con un pasaporte falso. El juicio de Héctor fue aún más sonado que el de Emiliano. A diferencia de él, Héctor no mostró remordimientos. Incluso en su sentencia, 20 años por lavado de dinero y fraude corporativo, mantenía una arrogancia que irritaba a todos los presentes en la sala. Pero el sistema no tuvo piedad, y ahora pasaría gran parte de su vida tras las rejas. Álvaro, el empresario que intentó jugar en las sombras, perdió todo lo que había construido. Además de ser procesado penalmente, su conexión con Héctor arruinó su reputación. Sus socios lo abandonaron, y sus empresas se declararon en bancarrota en menos de 6 meses. Un amigo en común me dijo que ahora vivía en una pequeña casa al sur de la ciudad, tratando de reconstruir su vida con los pocos recursos que le quedaban. El antiguo dueño del Luxury Palace Hotel también enfrentó su parte de consecuencias. Aunque no estuvo directamente involucrado en la red de Héctor, su negligencia y falta de ética lo dejaron sin el control de su cadena hotelera. La última vez que lo vi fue durante una inauguración de mi renovado hotel. Estaba en la fila para entrar, claramente incómodo, y me ofreció una sonrisa débil cuando nuestras miradas se cruzaron. «Espero que todo esté a su gusto, señor Méndez», le dije con un tono cargado de intención. «Es un lugar impresionante. Señorita Valdés, un trabajo impecable», respondió, antes de desaparecer entre la multitud. En cuanto a mí, mi vida había cambiado de maneras que nunca imaginé. Después de exponer a Héctor y su red, me convertí en una figura admirada y temida en el mundo empresarial. Las empresas del Grupo Valdés no solo se recuperaron, sino que alcanzaron nuevos niveles de éxito bajo mi liderazgo. Invertí en causas que me apasionaban, desde iniciativas de empoderamiento femenino hasta proyectos educativos. También encontré tiempo para mí. Las heridas emocionales que Emiliano y tía dejaron tardaron en sanar, pero con el tiempo aprendí a confiar nuevamente. Conocí a alguien en una gala meses después de que todo terminara. Santiago Ríos, un hombre inteligente, amable y con una integridad que contrastaba radicalmente con el caos de mi pasado. Nuestra relación comenzó lentamente, pero con cada paso supe que esta vez sería diferente. Un año después de los eventos, organicé una gala en el Luxury Palace para celebrar la reapertura oficial bajo mi completa dirección. Mientras los invitados levantaban sus copas y las cámaras destellaban, me tomé un momento para reflexionar sobre todo lo que había ocurrido. Cuando llegó mi turno de hablar, las palabras fluyeron naturalmente. Dicen que el poder y el carácter de una persona se prueban en los momentos más difíciles. Este último año fue una prueba de fuego, no solo para mí, sino para todos los que están aquí. Aprendí que cada caída es una oportunidad para levantarse más fuerte, más sabia y más determinada. Hoy, celebro no solo la reconstrucción de este lugar, sino también la reconstrucción de mi vida. Levanté mi copa y miré a la multitud. Nunca subestimen a una Valdés, porque cuando caemos, siempre volvemos a levantarnos, y somos mucho más peligrosas. La sala estalló en aplausos. Mientras brindaba, sabía que había cerrado este capítulo de mi vida, pero que el futuro me ofrecía páginas en blanco llenas de posibilidades.